Bueno, muchachos, buenas tardes. Ahora sí vamos a dar inicio. Antes que nada, pues quisiera preguntarles cómo les está yendo con la resolución de los ejercicios que se han planteado. En Puerto Berrío me preguntan sobre la gráfica del ejercicio que habíamos enunciado la tutoría pasada, ¿cierto? Entonces vamos a ver. En Caucasia están listos ya. ¿Y por qué veo gente parada como hablando allá atrás? Dispónganse, muchachos, para empezar. Listo. Bueno, entonces nos dice el punto 9. Vamos a tratar de entender el enunciado para hacer la gráfica, ¿cierto? Abrilo, por favor. Abierto está. Profe, para preguntarle, ¿los canales ya están habilitados para verlo por internet? Pero en Puerto Berrío no. Ah, eso sí. Pero, o sea, ustedes lo pueden ver, solo que son las clases que se dan hasta Caucasia, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? O sea, ustedes pueden ver los canales, pero no son las clases de ustedes. ¿Eso por qué? Porque ustedes no tienen problemas con la señal. ¿Sí? Ustedes de todas maneras pueden ver esa clase que es prácticamente la misma que da el profesor con ustedes, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la clase de hoy de geometría euclidiana, como es en simultánea con los dos sitios, esa sí la pueden ver los dos, ¿cierto? Y hay el canal para geometría euclidiana que se llama livestream.com/geometría_euclidiana. Es más, ustedes la tienen ahí en la plataforma. Cuando se loguean, ahí les aparece pues todos los canales. Inclusive les aparece también para Puerto Berrío, creo, pues, no estoy seguro, pero creo que es así. Bueno, en este punto el ejercicio 9 nos dice que hay un triángulo ABC, ¿cierto?, que es isósceles y tiene un vértice, el vértice en C. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? ¿Sí? Ahí ya deben estar viendo el presentador, ¿cierto? Con una seña me indican si sí. Ok, perfecto. En Puerto Berrío también. Están viendo el presentador, ¿cierto? Ok, gracias. Entonces, nos dicen que tenemos un triángulo ABC isósceles y nos dicen que C es el vértice. Si yo tomo este A, B, C, es claro que el vértice es el superior, ¿cierto? Entonces, si este C es el vértice, quiere decir que estos que son los ángulos de la base serían congruentes por ser triángulo isósceles, ¿cierto? Además nos dan una colinealidad ABC. O sea que entre el lado AC tenemos un punto que podríamos colocar por aquí y le vamos a llamar D, ¿cierto? Y además nos están diciendo que el lado AB, o sea, el lado de la base del triángulo, que lo conocemos como AB en este triángulo, es menor que ese segmento AB, ¿cierto? Esa es la gráfica esa es la gráfica de ese ejercicio. ¿Sí? ¿Qué nos piden ahí? Encontrar los ángulos, comparar los ángulos C y A, ¿cierto? En donde nos dicen que la medida del ángulo en C es menor que la medida del ángulo en A, ¿correcto? Sí es claro por qué es la gráfica. Ahora, esbozando un poco cómo podrían hacerlo.
Sabemos que AB es menor que ¿quién? Que AD, ¿cierto? Este lado AB nos dice el ejercicio que es menor, este que tengo acá, AB es menor que AD, o sea que este que tengo aquí. Aunque la gráfica no nos lo muestre de la mejor manera, el ejercicio nos lo está diciendo, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar, la parte de la hipótesis. Ahora, si esto es menor que esto, ¿qué ángulo es mayor en ese triángulo ABC? Vean lo que estoy diciendo. Si el lado AB es menor que el segmento AD, ¿sí? Voy a hacer algo, voy a trazar aquí esto. ¿Qué pasa si yo trazo aquí y formo como un triángulo? ADB. ¿Sí? Bueno, eso es lo mismo que decir que, es lo mismo que decir que AD más DC es mayor que AB. ¿Cómo? Podemos decir que el segmento AD más el segmento DC es mayor que el segmento AB. Correcto, ¿sí? Porque si AD es mayor que AB, es claro que si yo lo agrando un poco más va a ser mayor, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso es claro. Porque me están diciendo que AB es menor que AD. Y vemos que AC es mucho más grande que AD. Por lo tanto, AC es mayor que AB, ¿cierto? Eso es claro. O sea, este ejercicio sale como en unos 3 o 4 pasos, ¿o no? ¿O ustedes qué dicen? ¿Sí es claro lo que hay que hacer ahí, o no? Sí. Ok. Y en Caucasia también es claro lo que hay que hacer ahí, ¿cierto? Sí, profe, no, más o menos. Yo le hago una pregunta, profe. Si nosotros decimos que CB es mayor que CD, entonces como el lado es mayor, su ángulo es menor, ¿cierto? ¿Cuál? CB. CB es mayor que DB, ¿cierto? CB es mayor Que DB. Bueno, ahí yo tracé SDB, pero sí es necesario trazarlo. Eso es lo que tienen que pensar. En Puerto Río tienen el micrófono abierto. Ok, gracias. Vean, es claro que lo que nos dice el ejercicio, voy a anotarlo por acá abajito, es que AB es menor que AD, ¿cierto? Dicho en otras palabras, AD es mayor que AB, ¿cierto? Es lo mismo, solo que utilizando mayor. Ahora, si yo tengo que AD es mayor que AB, es claro, pues eso me lo tienen que justificar, ¿cierto? Que AC va a ser también mucho mayor, ¿sí o no? Mucho mayor que AB. ¿Eso es claro o no? ¿Por qué? Porque AD está contenido en AC. ¿Sí? Y de ahí ya pueden sacar la tesis. Ahora, si AC es mayor que AB, ¿qué ángulo es mayor en ese triángulo ABC a quién? El ángulo A. B es mayor a C. Eso es lo que quiero que me digan, ¿sí? Según lo que hemos anotado, tendríamos que B es mayor que ¿quién?
Exacto, el ángulo en B sería mayor que el ángulo en C. ¿Y cómo son los ángulos B y A? Congruentes. Por lo tanto, como B es mayor que C y A es congruente con B, ¿qué surge o qué sale? Que A es mayor que C, ¿cierto? Y está hecho. No. Profe, Sí. pero ¿qué justificación damos entonces, por ejemplo, cuando yo digo que AC es mayor que AB? ¿Por qué? O sea, ¿qué digo? Puedes mencionar la colinealidad, ¿sí? Al tú decir la colinealidad ADC, estás asumiendo que D está entre AC. Por lo tanto, AC es mayor que AD. ¿Sí? Colinealidad. Sí, la colinealidad esa que nos presenta la hipótesis, ¿cierto? Que es ADC. Vean que ese es un ejercicio que parece complicado, pero a decir verdad es simplemente ¿qué? Desigualdad triangular, ¿cierto? O más bien lo que es lado ángulo. La relación, ¿correcto? Profe, ese triángulo es un triángulo isósceles, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces Vean, nuevamente retomo aquí. Si este es un triángulo isósceles y sabemos que AC, bueno, en realidad sabemos que AD es mayor que AB, ¿cierto? Porque nos lo dice la hipótesis. Pero por la colinealidad que vemos aquí, ADC, es claro que AC va a ser también mucho mayor que AB, ¿sí? Pero conocemos que los ángulos de la base del triángulo isósceles son congruentes, es decir, el ángulo en A es congruente con el ángulo en B. Por lo tanto, al lado AC se opone el ángulo B, ¿cierto? Este ángulo B va a ser mucho mayor que el ángulo en C, porque el lado AB es menor que el lado AC, ¿sí? Ahora, como B es mayor que el ángulo en C, es claro que A va a ser mayor que el ángulo en C, porque A y B son congruentes, ¿cierto? Entonces ya les dejo a ustedes para que justifiquen y lo hagan pues paso a paso. Esa es la metodología a seguir aquí, ¿sí? Ya ustedes cranean cómo es, se cranean pues el enunciado y la razón. Como les digo, no pasa más de 4 o 5 puntos para hacer ese ejercicio. ¿Listo? Si leyeron sobre los cuadriláteros las presentaciones que les envié, la idea es que ustedes hayan leído para que avancemos al respecto. ¿Listo? Entonces listo vamos a quitarlo de acá. Vamos a pasar de manera rápida por las propiedades pues, de los cuadriláteros, ya que ustedes saben cuál es el comportamiento. Cuando uno le hablan de cuadrilátero, ¿cierto? ¿De qué nos están hablando? De un polígono que tiene 4 lados. Pero ojo, muchas veces nosotros cuando nos hablan de cuadrilátero pensamos solamente o se nos viene a la cabeza solamente el cuadrado o alguno parecido como el rectángulo o el rombo. No, cuadrilátero es cualquier polígono pero que tenga 4 lados, ¿cierto? No importa cómo sean esos 4 lados, ¿sí? Ya después en detalle vamos a ver algunos que tienen características especiales, como son los que ustedes conocen: el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el trapecio, ¿sí? Tienen cualidades especiales que los hacen únicos, ¿correcto? Entre otros. Entonces yo les hago una pregunta: ¿cuántas diagonales tiene un cuadrilátero? 2. Eso es claro, ¿cierto? Ahí en la pantalla deben ver que todo cuadrilátero se le pueden trazar 2 diagonales, y ahí tienen la ecuación que normalmente rige el trazo de las diagonales de un cuadrilátero, ¿cierto? D igual a n por n menos 3 sobre 2.
en donde n es el número de lados del polígono, en este caso 4. Compruébenlo y verán, ¿sí? También es importante resaltar que los ángulos internos, oiga, los ángulos internos de un cuadrilátero suman ¿cuánto? 360 grados. Así como los de un triángulo suman 180, ¿sí? Los ángulos internos de un triángulo suman 180. Es claro que para un cuadrilátero la suma de los ángulos internos o interiores de ese cuadrilátero va a ser 360, ¿sí? Esto lo podemos utilizar mucho en las demostraciones que siguen más adelante. Bueno, uno de los cuadriláteros especiales es el paralelogramo. Ustedes lo conocen. Vamos a hacer uno aquí en el tablero para que ustedes más o menos vean cuál es un paralelogramo. Vean, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene esta forma. ¿Sí? En donde, ¿cuál es la característica especial de ese paralelogramo? ¿Quién me dice? Que los lados opuestos son congruentes. Bueno, ese sería pues una segunda característica, pero la principal y de donde sale el nombre es otra, ¿cierto? Porque tiene dos rectas paralelas. Correcto, más bien porque dos de sus lados, o sea, los lados opuestos son paralelos 2 a 2, ¿cierto? O sea, es decir, este paralelo a este y este paralelo a este, ¿correcto? Eso es lo que eso es un cuadrilátero, un paralelogramo, perdón. Recuerden que también tiene otras características que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir aquí de este paralelogramo? Perdón, A, B, C y esto es D, ¿sí? Solamente podemos decir, según la definición que hemos dado, que AB es paralelo con DC, ¿sí? Y también que AD es paralelo con BC, ¿sí? Al decir esto, yo estoy diciendo que la figura que tenemos aquí es un paralelogramo. No tengo que decir nada más, ¿sí? Solo con esta información. Ahora, veamos la parte del trapecio. Sí, vamos a empezar por los más, por lo que menos conocemos a veces. Un trapecio, sí, dime. El trapecio no es con la base, o sea, la base más extendida que el... O sea, él tiene dos líneas paralelas. Sí. Una arriba y pues otra abajo, pero la de arriba o la de abajo, o una de las dos tiene que ser menor. Bueno, sí, porque si son iguales, entonces caemos ¿en dónde? Un paralelogramo. Un paralelogramo en un rectángulo. Exactamente, caeríamos en un rectángulo, ¿cierto? Entonces, el trapecio es precisamente que ya no vamos a jugar con los dos pares de lados paralelos, sino con uno solo, ¿cierto? Y a ese par de lados paralelos le vamos a llamar ¿cómo? Base mayor y base menor. Correcto, ¿sí? Entonces es la figura aproximada, pues sería algo así, ¿cierto? A, B, C y D, ¿sí? Ese sería nuestro trapecio, en donde yo puedo decir que si es un trapecio, AB sería paralelo con DC. ¿Y qué puedo decir entonces de DA y de CB? Paralelo, profe. ¿Cuáles? AD y BC. Ojo, vean la figura. AD y BC. ¿Qué puedo decir ahí de AD y de BC? De esos lados. AB es mayor que DC.
¿Cómo sabe? Yo no lo he dicho, ¿cierto? En este momento solamente puedo decir de que no son paralelas, ¿o no? Profe, las paralelas no deberían ser de A y CB. Podrían ser. O sea, si yo tomo el trapecio, es que lo que pasa es que ustedes cuando les habla uno de base, creen que es lo que más cerca al piso está, ¿cierto? O al suelo. Eso no es base. Normalmente uno tiene esa noción, pero yo puedo hacer esto. Y por hacerlo así deja de ser trapecio. ¿Cierto que no? Sigue siendo trapecio, ¿cierto? Solo que las bases están verticales, pero siguen siendo bases. A diferencia de esta donde las bases son horizontales, ¿cierto? Muchas veces nos encontraremos con una situación de esta. ¿Sí? Así que Profe, entonces DA y CB no son paralelas. eso es lo único que yo puedo decir de un trapecio, por lo menos de este que tenemos aquí. Que AB y DC son paralelas. Sí, vean, AB y DC son las únicas, o sea, un par de lados, solo un par. De las otras dos, del otro par de lados solamente puedo decir que no son paralelos. Les voy a mostrar la figura, pues. No, también puedo decir que DC es menor que AB. Correcto, de la figura sale, ¿cierto? De la figura tenemos que DC es menor que AB. Eso es correcto. Véanlo ahí. ¿Sí? Como estamos diciendo, solo dos lados opuestos son paralelos. Una pregunta, por ejemplo, los trapecios, AD siempre va a ser congruente con CD. No, porque caeríamos en una clase especial de trapecio, que sería ¿cuál? El paralelogramo. No, el trapecio isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Aquel triángulo que tiene dos lados congruentes, ¿cierto? Entonces vamos a llamar trapecio isósceles el que tiene los lados que no son paralelos congruentes. En este caso, como me acabas de decir, si AD y CB son congruentes, entonces ese trapecio recibe el nombre de trapecio isósceles. ¿Sí? Profe, pero si yo estoy diciendo que la medida de AB es congruente con la medida de DC, pues en el caso hipotético de que así fuera, ¿por qué no sería un paralelogramo si ya estaría diciendo que pues que esas medidas son iguales? Y si eso es cierto, los otros no tienen que ser iguales para poder cerrar el cuadrilátero. Pero recuerda la definición de paralelogramo. Son los dos pares de lados opuestos paralelos. Y aquí vas a ver que no son paralelos AD y CB, ¿o no? ¿Sí quedó claro eso ahí? Ahora sí. Vean. Aquí. Vean el paralelogramo. Perdón. Vean el paralelogramo, ¿cierto? AB paralelo con CD y AC paralelo con BC. Y vean el trapecio. Si tú prolongas esto, es claro que se van a encontrar por acá en un punto, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a llamarle a esto A, B, C y D. Es claro que en esta figura de acá abajo, DA y CB no son paralelas, ¿cierto? Porque se van a encontrar en un punto por acá arriba, ¿sí? Correcto. Entonces ya esto, si esto es igual a esto, no puedo decir que es un paralelogramo, porque no cumple la definición de paralelogramo, en donde me dicen que los lados son... Profe, entonces paralelos. eso quería decir que DA y CB no son paralelos.
paralelas, pero sí son congruentes. Sí, ahí entonces cae lo que es el trapecio isósceles. Listo. Hay otro cuadrilátero que le conocemos como el trapezoide, ¿cierto? Y es en el que no existe por lo menos ningún tipo de paralelismo entre los lados, ¿sí? Ese es el trapezoide. Profe. Sí. Ah. Sí, y ahí lo podemos estar viendo. En donde ustedes ven que si prolongan cada uno de esos lados se van a llegar a cortar en algún punto, ¿cierto? Entonces no podríamos decir que sea paralelogramo ni trapecio. A ese tipo de cuadrilátero se le llama trapezoide. No hay paralelismo entre sus lados. ¿Ok? Ahora vienen los más fáciles, por lo que vamos a pasar pues de manera más rápida, ¿cierto? Rectángulo, ya todos conocemos lo que es un rectángulo, ¿sí? Hemos trabajado ¿Me devolver la diapositiva, profe? Un momento, por favor. Ahí tenemos el trapezoide, ya les llegó. Recuerden que esta información la tienen ustedes cargadas en la plataforma, ¿sí? Pues si van tomen nota tal vez de lo que no esté en la presentación, para que así agilicemos un poco, ¿correcto? Así ganamos más tiempo y nos rinde mucho más la clase. ¿Ok? Entonces, rectángulo, el rectángulo es conocido por todos, ¿cierto? Desde que estamos en el jardín nos enseñan pues lo que es un rectángulo, y normalmente cuando nos hablan, como por decir, de cuadrilátero, pensamos en un rectángulo, ¿cierto? Algunos piensan en cuadrado, pero ya vimos que es un cuadrilátero, ¿sí? Entonces un rectángulo tendrías también DC paralelo a AB y DA paralelo a CB, ¿cierto? Correcto. Es más, ve el título que dice ahí, clasificación de los paralelogramos. O sea que un rectángulo es un paralelogramo, pero tiene otras características, ¿cierto? ¿Cuáles son esas otras características? En sus lados opuestos. Tiene 4 ángulos rectos. Exactamente, tiene 4 ángulos rectos y los lados opuestos son congruentes, al igual que en los paralelogramos. Correcto. Esa es la otra característica que cumple el rectángulo. También conocemos el cuadrado, ¿sí? Es como uno de los más fáciles de aprender. Sabemos que todos los lados tienen igual medida, y también tenemos que los 4 ángulos tienen igual medida, en donde esa medida vale 90 grados. Sí. Entonces en el cuadrado ya no podríamos decir que DA es paralelo a CB, sino que AB, BC, CD y DA son paralelos entre sí. No, porque mira la figura. AB es paralelo a DC, o sea, son paralelos 2 a 2 de todas maneras, ¿cierto? Porque si no, no formarían un cuadrado. ¿Sí? Vean, AB paralelo a DC y además son iguales. AD paralelo con CB y además son iguales. Y entre todos son iguales. ¿Sí? Y además tienen los ángulos. La medida de los ángulos es igual. En este caso 90 grados, ¿cierto? Vean esta, romboide. ¿Sí? Ahí está la definición de romboide, ¿cierto? Tiene los lados y los ángulos contiguos de distinta medida. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Nosotros sabemos que los triángulos tienen una suma interna de 180, ¿cierto? Correcto. Entonces, hablando de los cuadriláteros, se podría decir que tienen una suma De interna 360, de 360 porque el cuadrado tiene ángulos rectos y son Ese cuadros. que es el doble. Si ustedes saben, el triángulo es la mitad de un cuadrilátero, ¿sí? Eso lo van a ver cuando vayan áreas. De todas maneras, en la primera diapositiva nos mostró que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero suma 360, ¿sí? Profe,
aquí donde usted dice que AB es diferente de BC, pero eso no quiere decir que AB y DC no sean paralelas, ¿cierto? Correcto, sí. Correcto. AB y DC son paralelas, lo mismo que AD y CB. ¿Cierto? Sí. Ok. Pero lo único que digo es que los lados contiguos, como vemos ahí, AB y BC, sean diferentes, tengan diferente medida. ¿Sí? Profe, aparte de que dice que los lados contiguos son diferentes, también podemos decir que los lados opuestos no solamente son paralelos, sino que también son congruentes. Correcto. Pues, Sí. Al ser paralelos, los lados opuestos entre sí serían congruentes, ¿cierto? Y los ángulos opuestos entre sí También son congruentes. Es otra de las características que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y eso pasa con cualquier paralelogramo, no solamente con los romboides, ¿cierto? Sino con cualquiera. Y el rombo, que es prácticamente lo que nosotros dibujamos como una cometa, ¿cierto? Todos de pronto cuando éramos un poquito más muchachos hacíamos cometas y volábamos. Las cometas tienen una forma de rombo o romboide. Sí. El rombo tiene todos sus lados congruentes. Correcto. Pero a diferencia, vean que la diferencia que radica con el cuadrado, que también tiene todos los lados congruentes, ¿cierto? Sí, todos los lados son congruentes. El rombo también tiene todos los lados congruentes. Pero los ángulos contiguos, o sea, los ángulos pues adyacentes o contiguos son diferentes, a diferencia del cuadrado, que todos son iguales. Pero en la suma van a ser 360. Siempre, porque son cuadriláteros. ¿Sí? Ustedes no pueden perder eso de vista. Un cuadrilátero son 360 grados la suma pues de los ángulos internos. Vean, aquí enunciamos algunas de las propiedades que hemos venido o que me han ya mencionado por ahí, ¿cierto? Todo paralelogramo tiene iguales sus lados opuestos, ¿sí? Los ángulos opuestos también tienen igual medida. Ahora, los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Profe, porque si yo tengo que los lados, ve que los ángulos opuestos son congruentes y yo trazara una línea que parta de un vértice, pues una diagonal del paralelogramo, me quedaría los dos ángulos que parten son congruentes y me quedarían ambos partidos en partes iguales. Me estarían diciendo que ese ángulo, las dos partes, que esas dos partes que se parten con el ángulo que quedó intacto son suplementarios. Entonces yo por eso puedo decir que los ángulos adyacentes son suplementarios. Sí, correcto. Esa es una forma de enunciarlo. Otra forma, de pronto un Profe, poco... ¿puede repetir que no se le escuchó al compañero, profe? Sí, él dice pues de manera larga lo que voy a decir acá de manera más corta, que es esto. Vean, sabemos que la suma de los ángulos internos de un paralelogramo o de cualquier cuadrilátero da 360 grados, ¿cierto? Eso es claro, ¿sí o no? Sí, profe. Y ya una propiedad me dice que los ángulos opuestos son congruentes entre sí, o sea, el ángulo en A congruente con el ángulo en C. Sí, profe, es una Y que el propiedad de ángulo- los cuadriláteros. Y que el ángulo en B, pero esto es una propiedad de los paralelogramos, listo. El ángulo en B es congruente con el ángulo en D, como lo tenemos ahí, ¿cierto? Ahora, vean qué pasa. Me dicen que los ángulos consecutivos, si yo cojo cualquier lado, ¿sí? Es claro que si yo cojo estos dos y sumo estos dos, me dan... ¿Cuánto? 80, profe. 180. Es claro que tienen que sumar 180, ¿cierto? Profe, Sí. eso es falso porque usted me está diciendo que dos ángulos que los opuestos son congruentes, pero yo no sé si me suman 180. Bueno, en realidad sí tiene razón, correcto. ¿Sí? Profe, una forma de mostrarlo fácilmente es, por decir algo, alargar el segmento alargar. AB.
por ejemplo, en A, y decir que por ángulos externos e internos el ángulo en B es congruente con el ángulo que se hace de A y la largada que va a poner. Entonces ya va a mostrar que el ángulo en B más el ángulo en A son más 180. Sí, correcto. O sea, lo que yo quería decir con esta división es que esta parte que yo tengo aquí, ¿sí?, debe sumar esto mismo que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este es congruente con este y este con este, ¿sí? Ahí sí puedo decir que esto, al ser 360 todo, y yo cojo la mitad, pues debe ser 180 y 180. Por eso se dice que son suplementarios. Ahora, la demostración es como me dice, pues, me dicen en Puerto de Río, yo hago una construcción aquí, alargo AB y simplemente pues bajo esto, ¿cierto? De esta manera yo puedo también llegar a la misma situación, ¿sí? Porque ya podemos aplicar también la parte de ángulos alternos internos, ángulos, los ángulos que vimos entre paralelas, ¿cierto? Que son todos los ángulos que se forman entre paralelas cortadas por una transversal. Y ahí vemos que hay muchos ángulos que son congruentes. Ahora, en todo paralelogramo las diagonales se dividen mutuamente en partes iguales. ¿Sí? Veamos veamos un rombo. Casi rombo. Vamos a dibujarlo de nuevo. ¿Sí? Trazo esta diagonal. Eso es un rombo. Y trazo esta diagonal. Entonces lo que me está diciendo la propiedad, que en realidad es un teorema luego, es que si yo llamo a esto el rombo A, B, C y D, una es que que OD va a ser congruente con OB y que CO va a ser congruente con OA. Eso es una de las propiedades. Además, en el rombo tiene otra característica, que este corte entre las diagonales es perpendicular. ¿Sí? Aquí pues podemos ver algunas propiedades del rectángulo, que normalmente pues no simplemente las coloco ahí como por cultura y que ustedes tengan alguna información. La encuentran pues en la presentación que tienen. Ven que en el punto 3, perdón, ya se lo pongo. En el punto 3 observamos que dice que las diagonales de un rectángulo tienen igual medida, y eso es claro que se demuestra por la igualdad de triángulos, ¿cierto? Porque ya nosotros conocemos congruencia pues de triángulos. Ven que ahí tenemos las propiedades del rombo, lo que estábamos diciendo ahorita. Las diagonales del rombo son perpendiculares, son bisectrices pues de los respectivos ángulos que cortan en los vértices del rombo. Sus ángulos internos opuestos. Sí. Profe, si nosotros decimos que al trazar, por ejemplo, que al trazar las líneas que trazamos en el rombo, tenemos un vértice, no es necesario decir que por opuestos por el vértice van a ser congruentes, porque tendríamos que esas líneas van a ser perpendiculares. No te entendí, repíteme nuevamente. Profe, que las líneas que usted trazó en el rombo, no es necesario decir que por opuestos por el vértice esos ángulos van a ser congruentes, porque esas líneas son paralelas, ¿cierto? Sí. O sea, bueno, ¿me estás hablando de las diagonales o de los lados del rombo? De las diagonales. Ojo, las diagonales son perpendiculares, listo, no paralelas. ¿Sí? Y en eso me refiero no a
no a este ángulo, ojo, no a este ángulo que se forma aquí, porque es claro de No, que por si eso, es- o sea, CA y DB, cierto, pero no habría necesidad de decir que propuesto por el vértice, esos ángulos van a ser congruentes. no, porque como esto es son- perpendicular, sí. O sea, como son perpendiculares, exacto, van a tener el mismo ángulo. Eso era lo que le estaba diciendo. Pero la propiedad no se refiere a estos ángulos que se forman aquí, no. La propiedad se refiere a estos ángulos. ¿Sí? A este ángulo de acá en C, o sea, el ángulo DCA y el ángulo CAB, ¿sí? Esos ángulos van a ser congruentes, ¿correcto? ¿Y sale por qué? Es claro que DC paralelo a AB, y esto lo podíamos anotar como una transversal, ¿o no? Si yo prolongo esto, Por alternos internos. correcto, por alternos internos, es claro de que este ángulo que voy a llamar aquí 1 es congruente con 2. Esa propiedad que acabamos de decir es precisamente o hace referencia a esos dos ángulos que estamos anotando ahí, y no al corte de las diagonales, porque eso es perpendicular, ¿cierto? Y es claro que los cuatro lados del rombo son congruentes, o sea, pues tienen igual medida, ¿cierto? Y también podríamos pues enunciar todas las propiedades del cuadrado, que también son conocidas y ahí las estamos viendo, ¿sí? No vale la pena pues enunciarlas una a una porque son como lógicas y las tienen ahí en la presentación pues que se les pasó, ¿correcto? Si tienen alguna duda con respecto a alguna de estas propiedades, por favor me lo hacen saber por la plataforma, preguntas al docente. Creo que eso les está funcionando a todos porque me han llegado algunas preguntas. Normalmente de Caucasia. En Puerto de Río le llegarán a Lina, ¿sí? Ahora miremos lo que estaban hablando sobre los trapecios. Vean, de manera rápida, ahí tenemos un trapecio rectángulo, ¿cierto? Un trapecio rectángulo, pues la definición es de que tiene un par de lados paralelos, ¿sí? O sea, el par de lados opuestos son paralelos, o sea, AB paralelo con DC. Pero además, uno de los lados... Exactamente, uno de los lados no paralelos, en este caso el lado que es AD, es perpendicular a esas dos bases, ¿cierto? Entonces eso es lo que se llama trapecio rectángulo, ¿sí? Y el isósceles que ya habíamos visto, se habían adelantado un poco, es donde los lados no paralelos son congruentes. En este caso los lados no paralelos son AD y CB, ¿cierto? Esos son congruentes y vemos que son los lados no paralelos. Además hay una característica importante aquí. ¿Qué pasa con el ángulo en A y el ángulo en B? Correcto, son congruentes, ¿cierto? Y además, finalizando pues la parte de trapecios, vemos que también existe el trapecio escaleno. Así como hay triángulo escaleno, también existe el trapecio escaleno, y es donde ninguno de sus lados, pues en este caso los lados no paralelos, no tienen igual medida, ¿cierto? Vean que ahí AD y CB son diferentes, tienen diferente medida. Pero DC y AB siguen siendo paralelos para que pueda estar de acuerdo con la definición de trapecio. Ahí también está enunciado lo que ya me han dicho, que hay una base llamada mayor y una base llamada base menor, ¿sí? La altura, que la podemos ver como DE,
Además, muchachos, vean, este es importante, este término o este elemento pues del trapecio es de suma importancia. Y les va a ayudar mucho en la para demostrar algunos ejercicios. Eso es un trapecio. Pongamos pues que es un trapecio escaleno, en donde AD es diferente con CB, ¿sí? Es claro que la altura cae perpendicularmente desde uno de los vértices, en este caso el vértice D cae perpendicularmente al lado AB, ¿cierto? Vamos a llamarlo H. Esa es la altura. También puedo trazarla acá, ¿sí? Cualquiera de los dos vértices. Ahora, definición del área. ¿cómo? Lo que nos estás diciendo es como parecido a la definición del área. Correcto, o sea, eso es para eso se tiene en cuenta con cuando uno va a calcular el área, la altura pues del trapecio. Pero aquí, como no nos estamos metiendo todavía con la parte de área, simplemente les estoy mostrando dónde puedo ubicar yo la altura en un trapecio, ¿sí? Ahora, si yo corto con un segmento los lados no paralelos, o sea si yo corto esos lados no paralelos en los puntos medios respectivos de cada uno de esos lados, o sea, esto es congruente con esto y esto congruente con esto tiene un nombre, ¿sí? Voy a llamar a este punto M y N. Esto se llama base media. Ojo con ese término, muchachos, porque vamos a ver que en el triángulo se llama paralela media, pero en el trapecio se llama base media, ¿sí? Y es muy importante porque hay un teorema que habla sobre la base media en los trapecios. ¿Sí? Ok, listo. Eso pues por la parte de gráficas y de los cuadriláteros. Ahora, para los que no tienen el texto en la presentación, se tiene una serie de teoremas enunciados, ¿sí? Para que se les facilite el estudio a ustedes, aquellos que todavía no tienen el texto, ¿correcto? Están haciendo las actividades relacionadas con están haciendo las actividades relacionadas, muchachos, con estos temas, porque no he recibido más. No sé. ¿Sí? Disculpa, no te escucho. Profe, que ¿hasta cuándo es el tiempo límite para entregar la tarea 7? La tarea 7, la idea es que me la entreguen antes de que finalice esta semana. Bueno, profe, gracias. Ok. Lo mismo en Caucasia, listo. ¿Quién ha leído sobre los teoremas de la parte pues que tiene que ver con los cuadriláteros y de ahí en adelante? ¿Tienen alguna duda con esos teoremas? Profe, cuando tú dices hasta fin de semana, pues hasta finalizar la semana, ¿te refieres hasta el domingo o hasta la semana estudiantil que llega hasta el viernes? No, hasta el domingo, ¿sí? Como ustedes le envían el correo, yo reviso pues el domingo a ver quiénes la enviaron ese día, ¿sí? Vean, muchachos, en la parte pues de todo lo que tiene que ver con los teoremas corolarios de esta parte,
si yo me pongo aquí a enunciárselos todos, a mostrárselos todos, por eso se los pasé en la presentación, no vamos a acabar hoy, ¿sí? Porque son muchos. Aquellos que pudieron pues observar la presentación, se pudieron dar cuenta de que los teoremas eran muchos, ¿cierto? Ahí se planteaba pues lo que decía el teorema y aparecía o se sacaba lo que era la hipótesis y la tesis de cada uno de esos teoremas, ¿sí? Entonces quiero que los lean, los entiendan. Por eso les pregunto que si tienen alguna duda con respecto a ellos. ¿Sí? Profe, Sí, ¿sí hola. nos hace favor la asesoría del lunes sobre la desigualdad de triángulos? Sí, correcto. Entonces, muchachos, yo voy a hacer una cosa. Vamos a hacer un ejercicio sobre todo esto que hemos tratado hoy, y es claro que sobre los teoremas pues que se han visto, ¿cierto? O que debieron leer un poco. Quisiera hacerles de pronto antes de continuar, tenemos un segundo. Este punto, un punto sencillo, y ustedes me van a decir cómo podemos empezar a trabajarlo. Es el ejercicio 5 de la página 176. Ese no está en uno de los ejercicios del taller o de la actividad, no recuerdo. Es la figura 3, dice el ejercicio 5 de la página 176. La figura es la siguiente. ¿Quién lo hizo ya? ¿Alguien lo hizo? Hizo los contratos. Ya está. ¿Alguien ya había trabajado este ejercicio? Tesis. Como tesis tenemos que hallar la medida del ángulo en S. ¿Sí?
Listo, es claro lo que hay que hacer. Sugerencias. Profe, Permítame un segundo. Sí, sí, adelante. profe, yo puedo hacer una construcción auxiliar de PT y PS. PT y PS. Pues si le ayuda con el ejercicio, no hay problema. Bueno, Tómense 2 minutos y piénsenle un segundo a ver con lo que hemos visto y lo que vieron con Lina antes sobre ángulos alternos internos, transversal y cortando pues paralelas, ¿cierto? Profe, ¿cuánto Sí. le dio usted la medida del ángulo en ese? Todavía A mí no me lo he dio hecho. 190. Todavía no lo he hecho. Lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procederíamos? Antes que nada, yo quisiera hacer lo siguiente. Me están diciendo que QP, ¿cierto? Y ST son como paralelas, ¿cierto? Son paralelos. Correcto. Yo puedo pues aprovecharme de esa situación. ¿Sí? Profe, ¿Sí? yo dije, por ejemplo, yo hice una construcción auxiliar de S a un punto en la recta de QP, tal que el ángulo en RS y esa recta QP fuera de 90 grados. QP, o sea, tú tendrías una perpendicular trazada. Y hice una perpendicular a RS con vértice en S que tocaba la QP alargada. Ya. Entonces ya tenía que ese ángulo que me formaba en Q. O sea, algo no, así. No, profe. La alargué como para P. Lo alargaste acá. Sí, profe. Y traje una perpendicular a RS con vértice en S. Una perpendicular a RS. O sea que el ángulo RS y la recta QP me forman un ángulo de 90. Ahí. En ese, profe, en ese. ¿Por qué lo mueves todo? Eso, ahí. Hasta la recta QP. Hasta la recta QP alargada, pero abajito. O sea, tú trazaste algo así. Sí, pero que el ángulo en ese ángulo en ese que me quedara ahí era de 90. Así. Ah, no, bueno, con correcto. Eso, profe. Entonces ya tenía ese, ya decía que el otro ángulo era 60. Porque tiene que sumar 360. Entonces ya apenas tenía eso, dije que por suplementarios el otro es 120. Entonces, como el otro era 120, puede decir que por opuestos por el vértice, el ángulo, en ese ángulo, el opuesto a ese, si lo alargas otro poquito, también iba a ser 60, y ese por externos internos iba a ser el que le quedaba a RST, o sea, ese angulito más el 90. profe, Sí. da 150 como dijo el compañero. Yo lo hice pues de otra manera, pero sí da 150. Profe, O sea que ya tenemos dos que nos dicen que da 150 grados. Y es válido siempre y cuando pues demuestren, o sea, no sé, voy a hacerlo por ahí
utilizando pues lo que normalmente hemos visto. No quiere decir que lo que ustedes hayan hecho está mal hecho. Después que apliquen correctamente, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, pues, o sea, la forma en que yo lo hice, vea, tracé una línea perpendicular de Q hasta S y también de P hasta T. Una línea perpendicular de aquí acá abajo. Sí, y de P a T, y otra de P a T. Entonces, como yo sé que pues cada ángulo de este rectángulo que salió ahí vale 90, entonces allá ¿cuánto me falta para llegar a 140? Me faltan 50 grados. Entonces el ángulo SQR vale 50 grados, ¿cierto? Bueno, es claro que esta... Es claro, ojo, voy a hacer una figura aquí. Ahorita hago el ejercicio. Es claro que si yo tengo esto... y este es Q y este es S, es claro que si ustedes quieren trazar una perpendicular de aquí a acá, no va a ser así hasta S, ¿cierto? Eso es claro. ¿Sí o no? Porque si trazaron de Q a S una perpendicular, eso es falso. ¿Sí? ¿Es falso por qué? Porque esto no está al mismo nivel. O sea, no puedo decir que ese está aquí y yo puedo bajar una perpendicular aquí. Eso no me lo están diciendo. Por lo pronto descartemos esa opción, ¿correcto? Ahora, vean, pero bueno, las propuestas son válidas siempre y cuando utilicemos pero hay que mirar a ver en qué estamos fallando precisamente, ¿sí? Voy a hacer nuevamente la gráfica aquí, puede hacer que me salga igual. Bueno, en realidad esto es paralelo, aunque aquí se cierren un poco. Este es el punto P. Este es el punto T. Este es el punto S. Y este es el punto Q. ¿Sí? Y este por aquí es el punto R. Ya sabemos que ese es el punto R. Vamos a hacerlo un poco pequeño para que no nos estorbe de pronto por aquí. Es claro que yo conozco es este, 140, y es claro también que conozco este, 70. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, vean que yo no voy a hacer ningún trazo raro a prolongar los segmentos que tengo ahí. ¿Sí? Voy a hacer simplemente prolongaciones de esos segmentos, que puedo hacerlo tranquilamente. ¿Correcto? Entonces, ¿a quién voy a prolongar? Para que ustedes vean, voy a prolongar esto. Y voy a prolongar PQ. Es claro que PQ y TS, ¿cómo son? Paralelos. Correcto. Por hipótesis, esto es paralelo. Voy a seguir prolongando segmentos. RQ para este lado y QR hacia este lado. ¿Cierto? Lo mismo voy a hacer con SR. Y hacia el otro lado. ¿Sí? Sabemos que PQ y ST son paralelas, o sea que todo esto que se está extendiendo aquí son paralelas, aunque no parezca pues ahí en la figura que he hecho un poco arqueada, ¿sí? Pero es claro de que estas dos son paralelas y que entonces esta es que en relación con estas dos paralelas, ¿cómo es QR? Una transversal, no, ¿cierto? QR se me convierte en una transversal. Lo mismo que RS. ¿Sí?
Entonces vamos a ver, según los ángulos que nosotros ya conocemos entre paralelas cortadas por una transversal, ¿qué podemos sacar? ¿Sí? Quiero que me digan cuánto vale esto. Yo voy a ir subrayando unos ángulos y ustedes me van diciendo cuánto vale. Esto. 70. Correcto, 70, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo opuesto por el vértice. Correcto, muy bien. Entonces, ¿cuánto vale esto? 110. ¿Es claro? Caucasia, ¿es claro de que eso vale 110? Sí, profe. ¿Y el de arriba? 110 también. Correcto, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos que el ángulo que se forma alrededor de un punto ¿es cuánto? 360. Correcto, y este sería nuestro punto R. Entonces, si conocemos uno, conocemos todo, ¿sí? Porque si conocemos este que es 70, pues el opuesto por par vertical u opuesto por el vértice sería 70. Entonces los que nos van a quedar son congruentes también porque son par vertical, ¿cierto? Y si dividimos lo que nos queda serían 220, dividirlo entre 2 nos quedaría que es 110 y 110, ¿cierto? Eso es conocido por ustedes porque ya eso es muy de la parte de congruencia de triángulos, ¿correcto? Ahora, Profe, ¿y el ángulo en Q no valdría 40 por el ángulo suplementario? esto correcto, esto vale 40, ¿sí? Eso es claro, ¿sí? Porque es el suplemento de 140. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Ok, ahora, ¿cuánto vale este de acá? O bueno, si no saben ese, ¿cuánto vale este? 40. Si es claro. Bueno, y si ustedes saben que ese vale 40, ¿por qué no me dijeron cuánto vale el otro? 140. Es correcto, ¿cierto? Eso es 140. Caucasia, sí. O sea, este ángulo que yo voy a anotar aquí, es claro que vale 140. ¿Por qué? Por par lineal. No. Alternos, internos, ¿cierto? Vean que están internos entre las paralelas, pero alternos ¿a quién? A la transversal, ¿cierto? Y nosotros conocemos que los ángulos alternos internos entre paralelas cortadas por una transversal son congruentes. Visto de otra forma, sí. Sí. Si nos dicen que ese ángulo es 140, ya sé que el otro es 40. Correcto. Y por los ángulos internos de un triángulo sé que el otro es 50. Es 30, perdón. Y como ya sé que ese es 30, entonces el otro es 150. ¿Qué es lo que queríamos averiguar? Eso. ¿Es más fácil por aquí o no? Solamente aplicación de todo lo que vimos entre paralelas. ¿Cómo? Dice en la gráfica como 4 pasos, entonces. ¿Sí? Yo lo hice por sustitución, profe. Correcto. O sea, el método que ustedes escojan luego que esté bien aplicado, porque ya tenemos muchas herramientas para demostrar, ¿cierto? Ya hemos visto muchas herramientas. ¿Es claro en Caucasia por qué? ¿Sí es claro? Vean, repito nuevamente. Sabemos que este con este son alternos internos. Por eso son congruentes, ¿cierto? Entonces conozco este, 140 grados. Ahora, este es el suplemento de este 140, que sería 40, ¿cierto? Porque eso suma 180. Luego, aquí tengo un triángulo, ¿sí? Y sé que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Si tengo uno que vale 40 y uno que vale 110, eso me suma 150. Entonces el otro, por lo tanto, vale 30 para sumar los 180.
Correcto. Pero como en este punto S aquí, esto es un par lineal, ¿sí? Son ángulos suplementarios. Si conozco uno, conozco el otro, ¿sí? Entonces, como sé que este es 30, para yo llegar a 180, lo que me faltan son 150. Por eso el ángulo en S que nos pedían, que era este, vale. La medida del ángulo en S es igual a 150 grados. ¿Sí ven, muchachos? Solamente que no estoy inventando nada, estoy aplicando lo que hemos visto en las dos sesiones anteriores. ¿Sí? Profe, entonces para estos ejercicios solo se aplica construcción auxiliar. Ve que muchas veces solamente sí es prolongación. Las prolongaciones no se consideran como construcciones auxiliares. ¿Sí? Bueno, pero entonces prolongaciones, pues, para estos ejercicios. Exactamente, o sea, este ejercicio se hizo con prolongaciones de segmentos. Cuando tú vas a hacer una construcción auxiliar que sea, que tenga otro sentido, otra dirección, pero lo que vea ya que si tienes. un vértice. ¿Cómo? Vea que si teníamos un vértice. Correcto, sí, tenemos varios vértices ahí. En R se nos forma uno porque hay varios triángulos, ¿cierto? ¿Sí? En S también, correcto. Por ejemplo, lo que hizo nuestro compañero en Puerto Berrío de trazar, por ejemplo, de S, aquí, de trazar de S a Q una línea, por ejemplo, por decir algo, eso ya sí es una construcción auxiliar. ¿Por qué? Porque eso no es prolongación de nada, ¿cierto? ¿O eso es alguna prolongación de algo? Entonces eso no se puede, ¿cierto? Trazar una línea de cuadro no se puede. O sea, si eso te ayuda, tú puedes hacerlo tranquilamente. Si no te ayuda, ¿para qué hacerlo? ¿Sí? Pero vean que ese Q que yo hice aquí como un ejemplo, pues, diferente, eso sí es una construcción auxiliar, dado que eso no es prolongación de nada. Mientras que lo que yo hice aquí con PQ fue simplemente prolongar. Lo mismo hice con TS, prolongar. ¿Sí? ¿Ok? Eso lo llamaríamos, pues, cuando estamos prolongando un segmento, antes que llamarlo construcción auxiliar. ¿Sí? ¿Claro este ejercicio? Sí, profe. Ok. Veamos uno entonces de la parte, pues, de cuadriláteros. ¿Qué hora es? ¿Qué horas tenemos? 45. Vamos a ver si de manera ágil tratamos de hacer uno de la parte, pues, de cuadriláteros, ¿cierto? Es de la página 194, el ejercicio 10. Voy a dibujarlo aquí. Ejercicio 10 de la página 194. Esto es A, B, C y D. Y tenemos unos puntos. Esto es M, esto es N, esto es P y esto es Q, ¿cierto? Y lo que nos dice la hipótesis es A, B, C, D, paralelogramo. Me dicen que la Profe, medida... para todo paralelogramo es necesario hacer prolongación. No, si tú no lo necesitas. ¿Sí? Si no es necesario en la demostración, no tienes que hacerlo. ¿Sí? Además nos dice la tesis
que las medidas de AM, BN, CP y DQ son congruentes o son iguales, ¿cierto? Y la tesis nos dice que lo que se forma ahí como MN PQ es un paralelogramo, ¿cierto? Eso es lo que hay que demostrar. Tenemos que ABCD es un paralelogramo. Me dicen que AM es igual a BN, igual a CP, igual a DQ. Y me dicen, la tesis, que lo que se forma ahí con los puntos M, N, P y Q es un paralelogramo. O sea, M, N, P, Q, esto es un paralelogramo. ¿Sí? Profe. Sí. Yo puedo decir que DP es DC menos CP. DP y también digo que sí. También digo que, por ejemplo, MB es BA menos AM. Y como cada uno son respectivamente congruentes, ya sé que MB es congruente con DP, perdón. Sí. Hago y ya tengo que QD y que QD y NB son congruentes. Sí. Y también tengo que el ángulo en D y el ángulo en B son congruentes. Entonces ya tengo que la recta MN es congruente con QP por lados correspondientes entre ángulos congruentes. Correcto. Y hago lo mismo al otro lado, ya tengo que los dos pares opuestos de lado son congruentes. Ya sé. Correcto. Que es un paralelogramo, ¿no? Sí, correcto. Hay que demostrar recuerda que en paralelogramo necesitamos, exacto, demostrar que los opuestos son congruentes entre sí o paralelos, ¿cierto? Eso me dice que sea un paralelogramo. Ahora, entonces, vamos, primero, antes de iniciar, vamos a colocar dentro de nuestra figura lo que nos está diciendo la hipótesis. Profe, es un cuadrado, ¿cierto? No, paralelogramo, ojo. ¿Sí? Pero si usted dice que AM, BN, CP y DQ. Pero mira cuáles son. Son iguales, ¿cierto? Mira qué es. AM es esto. BN es esto. CP es esto. Y DQ es esto. Eso no me está formando un cuadrado, ¿sí? Ve que son segmentos totalmente dispersados por todo el paralelogramo. ¿Sí o no? Vamos a anunciarlo así, vea. AM es esto, ¿cierto? Eso es congruente con esto, BN. Eso es congruente con CP. Y eso es congruente con QD, ¿cierto? Eso lo puedo hacer tranquilamente porque eso me lo dice la hipótesis, ¿cierto? Ahora, si ABCD es paralelogramo, es claro que yo sé por definición que DC es paralelo con AB y además son congruentes, ¿cierto? Lo mismo puede decir con los otros dos lados, que AD es paralelo con BC y además son congruentes. Eso lo puedo anotar también en la hipótesis. Por el momento entonces iniciemos con la que nos están dando ahí. Bueno, AM igual a BN igual a CP igual a DQ. ¿Esto es qué? Hipótesis. Pero 2. Es claro que DC es congruente ¿con quién?
con AB, ¿cierto? Eso es claro. ¿Por qué? ¿Por definición de paralelogramo o no? Bueno, además yo puedo aprovechar este numeral 2 y decir además de la congruencia, decir que DC es paralelo con AB. ¿Sí? ¿Y eso de dónde sale? Eso sale de la hipótesis, ¿cierto? Yo puedo escribir tranquilamente hipótesis, ¿sí? Y puedo escribir tranquilamente definición de paralelogramo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me lo está diciendo la hipótesis con esto. ¿Entendido ahí? Ahora, como paso 3, puedo tomar los otros dos lados del paralelogramo, o sea, AD congruente con BC, y aprovechar y de una vez enunciar el paralelismo. AD paralelo con BC. ¿Y eso de dónde sale? Para no escribir lo mismo que copié en 2, yo puedo escribir nomás razón de 2. ¿Sí? O sea, es lo mismo que anoté como argumento en el punto 2, ¿cierto? Viene de la hipótesis, o sea, la definición de paralelogramo. Eso puedo hacer. Entonces yo como 4.4 puedo enunciar lo que nos dijo pues nuestro compañero allá en Puerto Berrío, ¿cierto? Puedo enunciar que MB es congruente con CN, congruente con DP, congruente con QA. ¿Sí puedo hacer eso? ¿Qué me dicen en Caucasia? Natalia, ¿qué me dicen en Caucasia? No sé. ¿Cómo? ¿Me escuchamos, pues? Le preguntan a la hipótesis. Profe, que si ahí en el punto 3 no podíamos decir que la razón también es lo de 1. ¿Cómo? Claro, que también se puede sacar de la hipótesis, profe, porque también nos dicen que como ABC de esos paralelos, no habría, o sea, no solo de razón de 2, sino también de la hipótesis. No, sí, correcto. Es que precisamente al yo decir... Ciérrame un segundo el micrófono, correcto. Al yo decir razón de 2, estoy escribiendo esto mismo, vean. Hipótesis y definición de paralelogramo. Solo que no voy a escribir otra vez hipótesis, definición de paralelogramo, sino que voy a escribir razón de 2. ¿Sí? ¿Me estoy refiriendo a qué? A lo que escribí como razón en el punto 2. O sea, por hipótesis y por definición de paralelogramo. ¿Sí has entendido eso? ¿Sí? O sea, la idea es ahorrar de pronto estar escribiendo tanto, ¿cierto? Si ustedes ven en el libro, van a encontrar mucho esa situación. Razón de 1, razón de 2. O sea, refiriéndose a que la misma razón se va a repetir varias veces. O lo que llamamos argumento, ¿cierto? Esa es la idea, no estar repitiendo tanto la misma cosa. Entonces, punto 4. ¿Qué podemos decir en nuestro punto 4? ¿Cómo son MB? Bueno, ¿qué otra característica tienen los paralelogramos? ¿Qué otra característica habíamos visto, otra propiedad que habíamos visto en los paralelogramos? Menciónenme respecto a los ángulos. Los ángulos opuestos son iguales. ¿Sí? Los ángulos internos opuestos son congruentes. Correcto. Digamos que el triángulo DCB es congruente con el triángulo DAB. Sí, correcto, eso es cierto. Pero vamos a ver si necesitamos... El triángulo CDA es congruente con ABC. Sí, eso es cierto. Si nosotros trazamos las diagonales, vamos a encontrar que parejas de triángulos son congruentes, ¿sí? Pero yo no sé si vaya a necesitar esa parte.
Yo simplemente voy a enunciar los ángulos opuestos, ¿cierto? Los ángulos no consecutivos de ese paralelogramo. Como ya nosotros en las propiedades vimos que este ángulo es congruente con este, ¿cierto? Por ser paralelogramo, eso es lo que voy a anotar, ¿sí? Entonces, 4, el ángulo en D. ¿Por qué llamo el ángulo en D? Porque en D solamente tengo un ángulo, ¿cierto? Es congruente con el ángulo en B, ¿sí? Y puedo aprovechar también y enunciar el otro ángulo, ¿cierto? Y el ángulo en C congruente con el ángulo en A. ¿Y eso por qué? Por lo mismo, razón de 2, ¿cierto? Para no copiar otra vez de hipótesis y definición de paralelogramo, ¿sí? Entonces simplemente escribo razón de 2. Ok. 5. Vean que si ya habíamos anotado de que AB es congruente con DC, entonces ¿cómo son MB y DP? ¿Cómo son? ¿Cómo son MB de la gráfica? Son congruentes por partes de segmentos congruentes, ¿cierto? Entonces nosotros podemos escribir que MB es congruente con DP. Y vamos a aprovechar de una vez ese punto para escribir lo mismo con relación al otro par de lados. Que CN es congruente con QA. Correcto, que CN es congruente con QA. Razón de 2. Bueno, en realidad aquí ya no tanto es razón de 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso ya no es que sea un paralelogramo esa parte que hemos enunciado, sino que son segmentos congruentes, o sea, partes congruentes de segmentos congruentes, ¿sí? O sea, eso saldría de quién y quién. ¿De 3 y 1 o no? ¿O ustedes qué dicen? ¿O ustedes qué dicen ahí? Hasta ahí vamos. Sí, profe, esa. Ok, ahora voy a eso que acabo de mencionar, que acabo de escribir, lo voy a hacer en la gráfica, ¿sí? Entonces, es claro de que esto aquí es congruente con esto, y es claro de que esto con 3 rayas es congruente con esto, ¿sí? Eso es lo que tengo en la figura. Si nos damos cuenta, se nos han formado unos... Pero ahí también le tiene que adicionar la 2. ¿Qué? La quinta, tiene que adicionarle la 2 también. Sí, correcto, ahí hay que adicionar la 2 también, muy bien. Sí, correcto. En este sería 3,1 y 2. Muy bien. ¿Sí? Ahora, 6. Vean los triángulos que se han formado ahí en la parte superior y en la parte inferior. El triángulo que se formó en la parte superior y en la parte inferior. O sea, el triángulo QDP y el triángulo MBN. ¿Cómo son esos dos triángulos? ¿Y por qué?
Congruente lado, ángulo, lado. Eso es correcto, ¿sí? Si nos damos cuenta, esos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Correcto? Entonces, anotando aquí en el sexto punto tenemos que el triángulo QDP es congruente con el triángulo MBN por criterio lado, ángulo, lado. ¿Dónde está ese lado? ¿Dónde está el ángulo? ¿Y dónde está ese otro lado? El lado de M a B, el ángulo B y el lado de B a N. ¿Sí? O sea, 1, 4 y 5, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, profe, también podríamos decir que el triángulo PCN es congruente con el triángulo QAM. Por lo mismo, por lado, ángulo, lado. Correcto, ¿sí? Entonces, como nuestro paso 6, voy a colocarlo aquí arribita, 7, perdón. Podemos decir que el triángulo PCN es congruente con el triángulo QMA, ¿cierto? Por lado, ángulo, lado. Pero aquí tenemos que ubicar dónde está el lado, dónde está el ángulo y dónde está el lado, ¿sí? O sea, es 1. El ángulo está ¿dónde? En 4 también. Y 5 igualmente, ¿cierto? Porque como aprovechamos cada punto para anotar dos cosas, entonces facilitaron las cosas. Punto 8. ¿Qué puedo decir yo entonces ahí si tengo esos dos triángulos congruentes? De ese punto 6, ¿qué se desprende o qué puedo sacar que me interese a mí del ejercicio? Queremos demostrar por lados correspondientes en triángulos congruentes. Correcto, del punto 6 yo puedo sacar que QP es congruente con MN, ¿cierto? Por lados correspondientes en triángulos congruentes. ¿Sí? Y el punto 9 sale del punto 7, ¿cierto? Que QM es congruente con PN. ¿Y eso de quién? Lados correspondientes en triángulos congruentes. O razón de 8, ¿cierto? Igual, para no repetir todo ese enunciado, simplemente digo razón de 8. ¿Correcto? Entonces, veamos lo que hemos escrito. Que esto es congruente con esto y que esto es congruente con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir yo ahí? Puedo decir ya que eso es un paralelogramo. Sí, profe, porque los lados opuestos son congruentes. ¿Sí? Correcto. Entonces, esa es una propiedad de los paralelogramos que sale inmediatamente, ¿o no? ¿Sí o sí? ¿Qué dicen en Puerto de Río? Sí, brother. Entonces, simplemente podemos decir que MNPQ es paralelogramo. ¿Por qué? ¿O de dónde? 8 y 9. De 8 y 9. De 8 y 9, correcto. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente decimos que en paz descanse. O lo que queríamos demostrar. Muy bien. ¿Sí ven cómo es la secuencia lógica
ni más ni menos de puntos para la solución de estas demostraciones. Vean que aquí se utilizaron los puntos exactos que se necesitaron para resolver este ejercicio. ¿Sí? Si nosotros quitamos un punto de estos, ya la demostración queda un tanto coja. Ya hay algo que le hace falta. ¿Sí? Entonces, para que ustedes sigan ese método de solución. ¿Sí? Bueno, muchachos, creo que nos alargamos un poco, ¿cierto? Pero ¿valió la pena o no? ¿Valió la pena habernos alargado un poco? Claro, profe, si quieres tragar. Si no hasta las 8, profe. No, tengo otra clase ahora donde me están esperando. No importa, pues, no importa. Ya copiaron todo, ¿cierto? Ok. Bueno, muchachos, que tengan una feliz tarde, descansen mucho, estudien más y Que le rinda mucho la revisada de los parciales, ¿o no? Feliz fin de semana, profe. igualmente para ustedes, que tengan feliz fin de semana y estudien. Vean que ya el cronograma ya lo tengo listo, voy a subírselos actualizado para que vayan estudiando y sepan más o menos cuándo es el segundo examen, ¿cierto? Bueno, profe, usted nunca me colocó lo del 0,5 de la consulta y de la tarea. Sí, correcto, yo los tengo en cuenta, no se preocupe. No me olvido. Sí. Espérenme un segundo. Profe, no se olvide esa promesa, es una promesa.